Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Los saludamos acá desde el Carrasco Lawn Tennis Club, el mejor club de Sudamérica. Estamos acá en el Uruguay Open con Gonzalo Escobar y Miguel Reyes Varela. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan, tranquilo? chicos? Muy bien, muy contento de estar en este bello lugar. ¿Es lindo el club o no? Muy lindo. ¿Estás de acuerdo que es el mejor de Sudamérica? Muy de acuerdo que es muy lindo, sí, sin duda. Qué bien, no sé el mejor. Ya ahí lo tenemos claro. O sea, te podemos decir, pero Fuera de cámara. Fuera de cámara, ¿no? Por tema de sponsor, publicidad. top 3 sí está. Top 3, Seguro. ok. Bueno, los chicos vienen de ganar un partido 6-4-6-4, ¿contra quién fue? ¿Me recuerdan? Guido y Andreossi y Kitay. Ahí va. Correcto, sí. ¿Y qué ¿Cómo tal? estuvo el ¿Cómo- ¿Sensaciones? ¿Cómo le fue? Bueno, en el dobles nos conocemos todos, entonces siempre yo creo que al final gana el que sacó un poquito mejor, devolvió un poquito mejor y hoy no fue la excepción. Durísimo contra Guido, hemos jugado muchas veces, Miki fue compañero de Guido y Kitay comenzó este año y es un jugador que para mí va a seguir subiendo, va a subir mucho. Entonces sí, sabíamos que iba a ser duro, pero creo que comenzamos un poquito mejor y no soltamos. ¿Hace cuántos años están dedicados al doble 100%? Buena pregunta. Como 10, 11 años ya. También. Yo llevo 6, este es mi 6º año. Claro. Sí. O sea, los dos arrancaron como singlistas y en un punto se decantaron por el doble, ¿no? Sí. Correcto, sí. Exactamente. Bien, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿empezaron de cero? O sea, ¿cómo fue que tomaron la decisión de, che, yo me voy a dedicar al dobles? ¿Cómo soltaron el singles? Bueno, en mi caso, yo comencé a jugar Challengers en dobles porque era difícil entrar a los torneos en dobles y empecé a tener un par de buenos resultados y siempre había ese tema de que antes de retirarme quiero intentar en dobles. Y ya llegué a un punto en mi carrera que estaba teniendo un buen nivel, pero me costaba, si el partido era físico, tipo 7-5 en tercero, me costaba al otro día estar bien. Claro. Y poco a poco era claro que físicamente yo no estaba con el físico necesario para meterme. Entonces la decisión creo que se fue dando poco a poco. Muchas veces pensé en dejar de jugar, pero mi mujer me decía, tienes que intentar dobles antes de que te retires, y ella me ayudó mucho a esa transición. No fue fácil, porque creo que en ese año, 2018, yo jugaba, yo creo que mejor dobles porque estaba relajado. Claro. Tengo el singles y jugaba y eso pasa a veces, jugamos con singlistas y dicen que nos ven a nosotros a veces tensos, pero el 2019 ya empecé con todo. Claro. ¿Y tu caso cómo fue, Miguel? Yo, fíjate, desde que era juvenil, tenía cierta como facilidad por el dobles y tenía buenos resultados, me encantaba jugar dobles. Fui a la universidad y también, digamos, allá por ejemplo hay un premio que dicen es el All American, cuando tienes buenos resultados, y yo fui All American en dobles y no en singles. Entonces yo siempre sabía que en algún punto de mi carrera iba a buscar el dobles. Entonces sí lo intenté en singles por unos años y fue un cambio bastante natural en el cual conforme estaba jugando el dobles en los Futures, después Challengers, y me dieron un wildcard en Acapulco, que es un 500, sí. Llegamos a semifinales y entonces el ranking se paró un montón y sí, fue un cambio bastante natural donde dije, ya es hora, vamos Claro. a tocar. Y después de un semi un 500 es difícil decir que no. Exactamente. Y sí, porque me ahorró en realidad mucho del camino Claro. de los futuros, ya estaba a 150 y bueno, toca buscar esa chance en los Challengers. Según yo me engañaba, jugaba cuáles de los Challengers en singles o cosas así, Claro. pero ya está bien, o sea, vamos al dobles, y afortunadamente ha sido una buena carrera ya larga, con muchos altibajos, muchas cosas, muchas experiencias, pero afortunadamente muy agradecido con tantas cosas positivas que tiene este lindo. Tremendo. Y siguen pensando que ¿hasta cuándo, digamos, tienen pensado capaz que jugar? Digo, se piensan ser un Bopana con 45 que sigue metido, 60 que es una está. locura. ¿Cuánto está? Como 50 60. del mundo, está 60 del mundo. Sí, lo miré recién. Sí. Se acaba de retirar. ¿En serio? ¿En serio? Se acaba de Sí. retirar. ¿En serio? Mirá, no me enteré. Mirá, Pero mirá. noticia de Primicia. último momento, primicia. Invadió las redes 2 días su retiro.
Mirá, Es verdad, claro. no lo vimos. No lo supimos, pero Perdón, él, él sí puso la vara muy alta. Sí. claro. En cuanto a edad, en cuanto a lo que se puede hacer. Y sí, es uno de los ejemplos que creo que Miki y yo tenemos, lo usamos como referencia para saber que se puede. Se puede. Se puede seguir buscando más cosas. Y en mi caso, yo tengo muchas ganas de seguir. O sea, trato de estar sano, de seguir haciendo, mejorar siempre más cosas para mantener viva esas ganas. Porque si no, los de atrás te comen. Claro. Claro, más que nada por un tema capaz que de disfrutarlo también, porque puede ser de que ya muchos años se siente como pesado, pero yo creo que si se lo seguís disfrutando de la manera que lo disfrutás cuando tenías 25, creo que eso es lo que más que nada prevalece, ¿no? Una pregunta ahí para los dos, Miki, nos comentabas que con ese torneo te metiste 150. Capaz que si pensamos en el singles, el 150 es un jugador consolidado, que ya entra a las qualis de los Grand Slam, que cobra números interesantes de plata, pero en el dobles creo que es diferente. ¿Qué ranking consideran ustedes que sería como la barrera a romper del dobles como para mantenerse económicamente o como para estar en los torneos principales? Yo considero que top 70 es donde ya puedes entrar, no a todos los 250, porque hay algunas semanas que se hacen duras, pero puedes hacer un calendario principalmente ya con ATPs, o bueno, quizá un 50-50, diría yo, entre los Grand Slams, algunos ATPs y Challengers grandes. Creo que y económicamente eso es donde marca una diferencia. O sea, en realidad los Grand Slams es donde vas a poder tener un ingreso mayor. Porque sí, creo que fuera del top 100, a 150 o 200, ves a muchos jugadores doblistas teniendo que jugar interclubes, claro, o algún tipo de apoyo o algo en sus países, Copa Davis, para poder costear sus carreras. Y ¿qué les iba a preguntar? Se me pasó. ¿Se le pasó? No, yo creo que cambiando un tema que justo lo estábamos hablando ahora detrás de cámaras, los dos fueron a universidad, ¿no? Antes de dedicarse, digamos, como que pasaron por universidad. ¿Cómo dicen que fue ese proceso para ustedes? Fue un proceso de aprendizaje muy bueno, ya sea dentro de lo deportivo como lo educativo, y les sirvió, digamos, como en su carrera profesional, tener ese paso, como ese parate de jugar en universidad. Sí, definitivamente en mi caso, la universidad fue, o sea, gracias a la universidad yo creo que sigo jugando, encaré mi carrera tenística de otra manera, porque a los 17 yo quería jugar profesional directo y por suerte me lesioné, tuve una fisura en la L5 que me mantuvo afuera un año y medio. Entonces eso me permitió a mí ver realmente, o sea, si eso me hubiera pasado, me pasa a los 20 o a los 21, ¿qué hago? Y también a aceptar que no tenía el nivel realmente para meterme. Entonces la decisión fue fácil y la experiencia universitaria por muchas razones es buenísima, muy positiva. Te das cuenta realmente del nivel, porque a veces escuchas de todo, ¿no? Pero una vez llegas a jugar contra cualquier universidad y ves el jugador 4, o sea, el 1, 2, 3 y 4 que tienen un nivel buenísimo, podrían estar jugando cualquier quali de un Challenger, y bueno, anda y gana, porque también no solo llegas a la universidad y bueno, y ahora va a ser fácil, tienes que ganarte tu beca porque las becas son limitadas, entonces juegas bien y te rinde, o sea, para que sea más fácil. Y bueno, después de todo eso ya quise jugar profesional y venía con otra cabeza. ¿Cómo fue tu experiencia, Miki, con eso? Yo también tenía el sueño de ser profesional de juveniles, pero sí, los parámetros estaban muy claros, o sea, con mis entrenadores. Y aunque tuve una buena carrera como juvenil y llegué a jugar los Grand Slams, el objetivo era, si estás en los primeros 10, puedes intentarlo, si no, vamos a buscar la carrera universitaria. Entonces ese parámetro me ayudó para tomar esa decisión, estar claro, y la universidad fue una gran experiencia para mí, que me ayudó a crecer en muchos sentidos. Como dice Gonzalo, ves tantos jugadores de diferentes partes del mundo y te das cuenta de lo competitivo que es el mundo del tenis. También yo tuve una lesión, pero eso ya fue en la universidad. Entonces tengo una cirugía y afortunadamente la universidad cubre todo y me ayudaron en todo ese proceso.
y también al viajar y darte cuenta que te dan todo, o sea, en realidad no te preocupas por nada, pero estás en buenos hoteles, estás bien cuidado con transporte, tu alimentación, o sea, todas las cosas están bien hechas, entonces te van dando también como una pauta de cómo hacer las cosas. Si bien el profesionalismo tal vez es en otro nivel, pero igual sí, me ayudó mucho a conocer cómo debía hacer las cosas, y después el salto al profesionalismo, de hecho, viene una baja porque no te puedes costear también todo lo que te dan en la universidad, Sí, total. te das cuenta, ya lo valoras, pero sí, sin duda fue una gran experiencia. Yo en la universidad que estuve era muy competitivo, éramos por lo general entre 10 a 12 jugadores y hacíamos partidos, o sea, como que dividíamos al equipo y jugábamos entre nosotros, y en realidad es que los que no jugaban a veces le podían ganar al 1, al 2, era súper competitivo, y sí, ayudó mucho en esa parte formativa, y también en la parte educativa, tener ese colchón, saber que, bueno, si llega a haber una lesión, sobre todo en ese caso que iba a tener una cirugía, decía, intentar el profesionalismo y una lesión, tengo ese plan B, ¿no? Ese plan B que ya lo preparé, lo hice bien. Entonces sí, claro que ayudó en muchos sentidos. Yo me acordé de la pregunta que les quería hacer cuando hablábamos del ranking 70 dentro de los Grand Slams. ¿Les parece justo que un singlista que está 20, 30, 40, 50 del mundo tenga, bueno, o más, o hasta el 70, tenga esa preferencia de poder entrar al ranking de dobles sin tener ese ranking de dobles? Como que capaz que se deja fuera al 80, al 90, al 100 de dobles para que jueguen los buenos del singles. Pero nada, quería saber su opinión acerca de eso. Yo creo que es justo que ellos jueguen con ese ranking. Ya está demostrado que cuando un jugador, la mayoría de los top 20 juegan los torneos grandes en dobles, normalmente llenan las canchas. Claro. Eso por un lado. Pero por el otro, me parece que debería ser visto con más cuidado cuando dan un WO o juegan un par de games y se retiran. Y me parece a mí que tal vez puedes usar 2 veces al año tu ranking de singles para entrar, y si te retiras, bueno, te cuenta como una falta. Te penaliza. Y al hacerlo una segunda vez, ya no puedes entrar más a jugar dobles y ocupar el espacio de alguien que puede ser su oportunidad de cambiar su año o su carrera. Pero de esa manera se puede controlar más, yo creo, porque vemos a veces en Master 1000, segunda ronda, 3 WO, en general, durante todo el torneo 5 WO, y eso creo que se puede hacer mejor, porque a veces vemos una semi incluso, cualquier torneo Master 1000 llena, y bueno, el dobles tienen que jugar singles. Pasó con algunos jugadores que le dieron prioridad a sus singles, que para eso fueron, pero no hubo dobles. Claro. Eso yo creo. Sí, está bien, que se penalice para que no suceda, y que si se va a usar el doble, que le den la importancia que tantos otros le dan. No, claro, porque a veces lo hacen por un tema monetario, pero al fin y al cabo, como no le dan la posibilidad, si van a retirarse, digamos, capaz que una segunda ronda cuando priorizan el singles, como que está bueno que den esa posibilidad, yo creo. Sí, si hay una multa monetaria similar, ahí le va a doler donde más le duele, o sea, literalmente. Pero no sé si vos tenías algo. Sí, tengo otra pregunta para hacerles. Ustedes que ¿hace cuántas semanas juegan juntos? ¿O están jugando esta particular? Desde US Open. Sí. ¿Qué buscan cuando eligen un compañero? ¿Lo hacen por ranking, por compatibilidad de estilos, la relación fuera de la cancha? ¿A qué le dan más prioridad de esas cosas? Creo que todo lo que mencionaste son como pilares a considerar, y es importante ser consciente de todos esos pilares al poder desarrollar esa relación como compañeros, ¿no? O sea, claro, es tener una buena relación, pero quieras o no, o sea, si el ranking uno es 300 y el otro está a 10, no van a entrar, ¿no? O sea, el ranking también de cierta manera dicta un poco las opciones, ¿no? Claro. Pero también obviamente viene la parte tenística, la parte fuera de cancha, que también es vital, la parte de la relación personal, y sobre todo los objetivos, la manera en que ves las cosas, para poder alinearse, poder aceptar mutuamente y poder hacer las cosas, o sea, trabajar con una misma idea, ¿no? Entonces creo que todas son importantes, y puedo pensar en ejemplos donde
hay hay equipos que tenísticamente lo han hecho muy bien, pero alguna de las otras áreas tal vez no siguió fortaleciéndose y eventualmente cae, ¿no? O viceversa. Entonces sí es importante, creo que todas esas áreas que mencionaste, obviamente ese es como ya el pastel perfecto, ¿no? Si Claro. todas las partes también, pero de cierta manera es ser consciente que claro, es importante llevar un poco una de la mano de la otra para poder ir creando bien las situaciones y armar el rompecabezas, ¿no? De las Claro, diferentes... el puzzle. Exactamente, tenístico y fuera de cancha para que en lo que le funciona a cada equipo. Está bueno eso que decís. ¿Qué piensan que diferencia a los top 10, top 20 del dobles con el resto? O sea, capaz que todos ellos tienen sí ese rompecabezas bien armado o es algo tenístico, o puede haber una pareja de dobles top 10 que no se lleven bien fuera de la cancha. Yo creo que han habido todos los casos. Ok. Pero tienes parejas como Ceballos Granollers que yo considero que tienen un nivel más alto, o sea, jugaron singles y pueden resolver situaciones más fácil que el resto. Y eso lo demuestran los resultados y tantos años, incluso cuando jugaban singles ganaban torneos de dobles. Y después tienes equipos que yo creo que conectan muy bien, saben para dónde van y para mí lo más importante, hacen muy bien las cosas cuando pierden, cuando empiezan a perder para seguir con un objetivo claro mutuamente. Esa es la parte difícil. Entonces, como dice Miki, hay que tener una combinación de varias cosas, no solo es una cosita, pero si te pudiera decir tal vez sacan muy bien bajo presión. Eso yo diría que viendo una semi Grand Slam, una final de Grand Slam de Master 1000, normalmente resuelven mejor con sus equipos. Claro. Y bueno, un poco siguiendo con este tema, que era una pregunta que tenía en mente, ¿ustedes creen que el dobles es un deporte en equipo o sigue siendo un deporte individual, como lo es el singles, pero en realidad jugado como una distinta manera? ¿O depende en realidad de la instancia en la que esté, dependiendo del ranking, creen que es en equipo o individual? Creo que en su mayoría es un equipo. Un equipo. Sí, pueden haber situaciones donde dos individualidades, dos pueden unirse y conectar rápidamente y hacer, o sea, sí, basar los resultados en ese talento individual, pero a la larga, y sobre todo con una temporada tan larga, tantos torneos y que los jugadores te analizan, hoy en día que también está toda la inteligencia detrás, las estadísticas, te vas a tener que tarde o temprano hacer tu labor como equipo. No te va a poder salvar ese talento individual. Tarde o temprano vas a tener que de alguna manera hablar el mismo idioma y caminar el mismo camino. Y si no te queda otra, es un equipo, o sea, al final del día el jugador de singles que se reconvierte al dobles termina dejando sus individualidades, su ego de tenista y se termina amoldando de la pareja, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, los dos son jugadores de Copa Davis, representan a sus países. Nada, le quería preguntar un poco de eso, ¿qué tiene especial la Copa Davis para ustedes? ¿Cómo se vive el tenis en sus respectivos países? Bueno, yo creo que tengo la suerte de ser de Ecuador, y en Ecuador hay una tradición muy importante de Copa Davis. Entonces, al entrar al equipo, se espera que respetes las normas y actúes de cierta manera. Te lo dejan claro el primer día. Entonces, yo creo que así es muy fácil. He hablado con varios jugadores de diferentes países que han sido nuestros rivales y nos dicen, que han jugado en Ecuador, y dicen, es increíble ver a Andrés Gómez en los días de entrenamiento, que eso pasa. Andrés Gómez sentado en la silla, al lado está Nicolás Lapenti, viene Julio Camposano, está Raúl, que fue jugador, ves a exjugadores caminando, gritando por allá. Entonces, hay mucha historia detrás, todos están comprometidos, y para nosotros la Copa Davis es algo muy importante. Ha habido casos, me ha pasado a mí, donde me ha tocado decir que no puedo jugar alguna fecha, y
ha sido difícil, bastante difícil, pero por suerte conté con el apoyo de todos y eso demuestra, ¿no? A Ecuador le va muy bien normalmente en Copa Davis y después de todos estos años en el Tour yo creo que o sea, es una familia, por suerte no pasa eso en los demás países y bueno, sí, muy afortunado. Qué bueno. Sí, sin duda Copa Davis es algo muy especial, ¿no? Donde en México hay una gran tradición tenística, mucho tenis por todo el país. Antes se jugaba mucho en la Catedral del Tenis en México, en Ciudad de México, se ha ido moviendo a diferentes lugares, pero sí, el ambiente de tenis, hay una gran hambre de jugadores en México, porque es un país tan grande y con tan buenos eventos, tan cerca de Estados Unidos también, con tantas ganas de tener más y más jugadores, pero se vive mucho la pasión del tenis y sin duda Copa Davis es algo muy especial, representar a tu país, la bandera, poner el himno y representar algo más. Sí, sin duda a veces puede también ser parteaguas en la carrera de un jugador, donde puedes tener un fin de semana de ensueño y te puede cambiar completamente, porque es donde se ven unas sorpresas impresionantes. Y sí, la Copa Davis es algo súper especial. Mágico. Sí, sin duda. No sé si vos tenías algo más. Sí, tengo otra preguntita capaz para cerrar. Sí. Bueno, los dos nos hablaron de países de una cultura de tenis, donde se fomenta bastante, pero les quería preguntar porque bueno, nuestro país es algo diferente. Uruguay es un país chico, que el tenis está creciendo, que tiene subidas, bajadas, que el desarrollo a veces cuesta. Les quería preguntar cómo está la actualidad del tenis desde la formación, ¿no? En sus países. ¿El tenis está creciendo o lo ven como una bajada? O sea, ¿cómo lo ven cada uno? Yo creo que el tenis en Ecuador se está volviendo cada vez más popular. Es increíble cuánta gente ve y conoce Alcaraz, sabe lo que está pasando con Shelton, o incluso me preguntan con quién estoy jugando, o sea, siguen mis resultados. No era así hace algunos años. Hay más niños jugando, yo creería que sí, bueno. pero se está volviendo muy difícil en Ecuador. Una vez que se alcanzan los 14, 15 años, el competir, viajar en Sudamérica para comenzar es caro. Nosotros en estos challengers que estamos jugando, en esta gira, de país a país, a veces es increíble los precios que te tocan pagar. Entonces, comparando a un jugador, un alemán o un serbio, que tienen torneos a 1 hora, 2 horas de tren, con más jugadores, con más nivel, yo creo que eso lo hace muy difícil. Se debería, yo creo que incentivar a que haya más torneos en Sudamérica y de alguna manera ver cómo superar esa barrera de los viajes. Tal vez hacer, no sé, como se hace en Turquía, una gira de 5 semanas en Uruguay, en Argentina, y eso yo creo que va a elevar el nivel. Se necesita competencia y en Sudamérica a veces es difícil, salvo Argentina, en cierto caso Brasil, tener esa competencia necesaria, que no la hay. Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Digo, México es un país muy grande, con muchos clubes de tenis, mucho tenis, pero sí, principalmente a un nivel social. De ahí el salto al alto rendimiento y al profesionalismo es complicado, no es nada sencillo, pero sí se ve mucha gente, como dice Gonzalo, al pendiente conoce de los resultados. Mucha gente tenía miedo, ¿no? Cuando se fue a retirar Federer, Nadal, bueno, ahora Djokovic no sabemos para cuándo. Está cansado. Sí, pero y con el crecimiento del pádel, del pickleball, etcétera,
pero creo que también, o sea, está sumando a conocer de todo, ¿no? Estos clubes de raquetas que ya tienen de todo y la gente está al pendiente, ya conoces de los mejores jugadores de pádel, vas conociendo de pickleball y de tenis y toda esa actividad, todo ese deporte, creo que es al final algo muy sano y que crezca todas esas oportunidades. Pero sí, mucha gente al pendiente del tenis y creciendo bastante, entonces sí, creo que hay futuro prometedor en el mundo del tenis. Qué bien. Tremendo. Bueno, hablabas ahí del pádel, que creo que es furor mundial. Capaz que el día de mañana termina haciendo la carrera del singlista, después al dobles y después al pádel, ¿no? Pádel hasta los 50 años y después pickleball hasta los 60. Mirá a Jackson, si no. Qué bien, qué bien. Bueno, che, vamos a hacer un ping-pong para cerrar. Capaz que respondan uno cada uno, porque realmente lo tenemos preparado para uno solo. De nuestra marca, nuestro sponsor Salus, que nos está acompañando. Lo tengo por acá. Hacemos una y una. La primera para Gonzalo. No son complicadas, No, son sencillas, son sencillas. Tiene que ver con la hidratación, con los cambios de helado. Se llama la sección Water Break o cambio de helado. ¿Cuántos litros de agua tomamos por día? 3. Para vos, Miki, en los cambios de helado, ¿qué pasa por tu cabeza en esos 90 segundos? ¿Es solo hidratación o hay una estrategia detrás? El ritual de hidratación es vital para poder estar en mi concentración, en mi centro. Y de ahí sí, tratar de ser consciente de lo que está pasando. Bien. Gonza, ¿cuántas botellas tomás durante un partido promedio? 4. De la Salus. Y Miki, ¿sos de los que preparan el agua con los polvitos antes del partido o agarrás la primera botella que se te cruce? En lugares húmedos sí, le pongo los polvos porque si no peligro. Electrolitos, por favor. Bueno, chicos, muchas gracias por la entrevista. Creo que salió muy linda. Y bueno, éxitos en la semana. Muchas gracias. Igual a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Chao, gente, nos vemos. Chao.